¿Sabías que el 99% de los diseñadores modelan engranajes sin perfil envolvente en SolidWorks? Descubre cómo hacerlo paso a paso de forma rápida y precisa. Este tutorial está estructurado en dos partes. La primera aborda los conceptos fundamentales de los engranajes rectos con perfil envolvente según la norma ISO. La segunda, el modelado en SolidWorks. En esta primera parte desarrollaremos los conceptos. Los engranajes rectos transmiten potencia entre ejes paralelos. Conozcamos su geometría y parámetros. ISO 53 define el perfil del diente e ISO 54 los módulos estándar. El módulo define el tamaño y espaciado entre los dientes del engranaje. Z es el número de dientes distribuidos uniformemente en la circunferencia primitiva. El diámetro primitivo, donde se transmite la potencia, es el módulo por el número de dientes. El diámetro de cabeza, que pasa por la punta de los dientes, es el módulo por el número de dientes más 2. La altura de cabeza entre la circunferencia primitiva y la de cabeza es igual al módulo. La altura de raíz entre la circunferencia primitiva y la de raíz es el módulo más la holgura radial. La holgura radial entre la cabeza y la raíz opuesta evita interferencias. ISO 53 sugiere un valor de 0.25 veces el módulo. Con este dato queda definida la altura de raíz como 1.25 veces el módulo. El diámetro de raíz es el diámetro primitivo menos 2 veces la altura de raíz. Simplificado es el módulo por el número de dientes menos 2.5. La altura del diente, suma de la raíz y la cabeza, es 2.25 veces el módulo. La cara entre la circunferencia primitiva y la de cabeza contacta al inicio del engrane. El flanco entre la circunferencia primitiva y la de raíz recibe el contacto al final del engrane. La cresta es la parte más alta del diente entre las dos caras, delimitada por la circunferencia exterior. El valle es la zona más baja entre dos dientes, delimitada por flancos adyacentes y unida a la raíz. El radio en talle suaviza la unión entre flanco y valle. ISO 53 sugiere un valor de 0.38 veces el módulo. El ancho de cara, longitud de los dientes paralela al eje, suele ser de 8 a 12 veces el módulo. En nuestro modelo será 10 veces. El paso circular es la distancia sobre el círculo primitivo entre puntos equivalentes de dientes adyacentes. Es pi por el módulo. El espesor del diente, medido sobre el círculo primitivo, es la mitad del paso circular. Esto es pi por el módulo sobre 2. El ancho del espacio entre dientes es también pi por el módulo sobre 2. Y sumado al espesor del diente forman el paso circular. La circunferencia base, desde la que se genera el perfil envolvente, es el módulo por el número de dientes por coseno del ángulo de presión, que es el ángulo entre la línea tangente al círculo primitivo y la línea donde actúa la fuerza normal entre dientes, y se denomina alfa sub p. Esta fuerza tiene dos componentes, una tangencial que transmite el par entre los engranajes y una radial que actúa hacia el centro del engranaje transmitiendo la carga a los apoyos o elementos rodantes. El ángulo de presión determina la relación entre la fuerza tangencial y la radial y define la forma del perfil del diente. ISO 53 sugiere un ángulo de presión de 20 grados. Con esto, el diámetro base se define como el módulo por Z por el coseno de 20 grados. De esta forma, los parámetros quedan exclusivamente en función del módulo y del número de dientes Z. A continuación procederemos a seleccionarlos. De la serie 1 de la norma ISO 54 escogemos el módulo. Para nuestro modelo seleccionamos un valor de 3 milímetros. Tú puedes escoger el que prefieras según las necesidades de tu diseño. Déjame saber en los comentarios cuál módulo elegiste. El número de dientes se elige según la relación de transmisión. Aquí evaluaremos el mínimo recomendado para evitar interferencia en un perfil sin corrección. Este mínimo se define como 2 sobre seno cuadrado del ángulo de presión. Para un valor de 20 grados de ISO 53, el número de dientes es aproximadamente 17. Para nuestro modelo elegiremos 45 dientes por decisión de diseño. Ahora obtendremos los datos del engranaje recto estándar ISO. Solo debemos reemplazar el módulo y el número de dientes elegidos. En la descripción del video encontrarás una hoja de cálculo para hacerlo fácilmente, o si prefieres puedes realizar los cálculos manualmente. Para nuestro modelo con un módulo de 3 milímetros y 45 dientes, los datos resultantes son los siguientes. De esta manera quedan definidos los parámetros del engranaje recto estándar sin corrección ni juego, aunque en la práctica se considera un pequeño juego conocido como backlash. El backlash es el pequeño espacio libre entre dientes opuestos antes de que uno empuje al otro, evitando interferencias y compensando errores de montaje. Geométricamente es una pequeña longitud de arco que se suma al ancho del espacio entre dientes
y reduce el espesor del diente en igual valor, manteniendo el paso circular. El backlash se seleccionará como un porcentaje del módulo, tomando como referencia la calidad geométrica del diente definida en la norma ISO 13281. Para nuestro modelo de módulo 3 milímetros y asumiendo calidad ISO 89, que corresponde al estándar general para maquinaria común, el backlash está entre 0.10 y 0.14 milímetros. Por lo tanto, elegimos un valor de 0.12 milímetros que representa el 4% del módulo. Tú puedes definir el valor del backlash según el nivel de calidad que necesite tu diseño. Déjame saber en los comentarios el valor que escogiste. Entonces, para obtener los datos ajustados del ancho del espacio entre dientes y del espesor del diente, realizamos la suma y la resta correspondientes. O si prefieres, puedes ingresar el valor directamente en la hoja de cálculo que mencionamos anteriormente. Para nuestro modelo con un backlash de 0.12, obtenemos los siguientes valores para nuestro engranaje con el perfil ajustado del diente. De esta manera quedan definidos los parámetros del engranaje recto estándar con el perfil del diente ajustado de acuerdo al juego entre dientes. Además, para modelar el engranaje en SolidWorks necesitamos conocer el ángulo del espacio entre dientes, el cual se determina mediante construcción geométrica. Para ello, relacionamos el diámetro primitivo obtenido de los datos iniciales con el valor ajustado del ancho del espacio entre dientes, para calcular el valor del ángulo del espacio entre dientes, usando la fórmula 360 sobre pi por el ancho del espacio entre dientes ajustado sobre el diámetro primitivo. Así obtenemos el valor del ángulo del espacio entre dientes, el cual también se calcula automáticamente en la hoja de cálculo. Y de este modo quedan definidos los datos básicos del engranaje recto de nuestro modelo. También resulta fundamental considerar el sistema de fijación al eje, pues de él depende la correcta transmisión de movimiento y la estabilidad del conjunto. Para ello se utiliza el chavetero. El chavetero es la ranura maquinada en el eje y en el cubo del engranaje que asegura una unión firme y permite transmitir el movimiento sin deslizamiento. En nuestro modelo definiremos el ancho del chavetero y la altura del conjunto de chavetero según el diámetro del eje y los requerimientos de diseño. Para su selección nos basaremos en la norma DIN 6885A que reemplazó a la antigua ISO 773. Esta norma define las dimensiones y tolerancias estándar de los chaveteros rectangulares, especificando el ancho B y la profundidad del cubo T2 de acuerdo con el diámetro del eje. Para nuestro diseño, tomaremos como ejemplo un diámetro de eje de 60 milímetros, al que corresponden valores para el ancho del chavetero de 18 milímetros y profundidad en el cuñero del cubo de 4.4 milímetros. Tú puedes elegir el eje según tu criterio de diseño y usar los valores que indique la norma. De esta forma obtenemos los datos necesarios para el cubo de nuestro engranaje recto. Por último, debemos definir el perfil del diente del engranaje. Este es el perfil evolvente y es una curva matemática que no es arbitraria, sino cuidadosamente definida para asegurar un contacto suave, continuo y uniforme entre los dientes del engranaje. La evolvente se genera a partir de la circunferencia base y se extiende hacia el exterior hasta pasar por la circunferencia de cabeza del diente y es la huella que deja una línea al deslizarse sobre un círculo al desenrollarse. Ahora conozcamos sus características para modelarlo. El diámetro de cabeza se obtiene de los datos iniciales. De igual manera para el valor del diámetro base. El ángulo de desarrollo de la evolvente es el ángulo con el que la línea se desenrolla del círculo base para generar la curva. Su valor mínimo se obtiene de la fórmula 180 sobre pi por la raíz cuadrada del diámetro de cabeza al cuadrado menos el diámetro base al cuadrado sobre el diámetro base. Este valor asegura que la evolvente llega fuera del círculo de cabeza. Entonces lo redondearemos a la unidad más alta. La línea generatriz, que es la recta que al deslizarse y desenrollarse sobre el círculo base va trazando la curva evolvente y se calcula con la fórmula pi sobre 360 por el diámetro base por el ángulo de desarrollo. Los puntos generadores son marcas equidistantes sobre la línea generatriz que al desenrollarse del círculo base van dando forma al perfil del diente. A mayor número de puntos, mayor será la precisión. No hay una norma ISO que indique cuántos puntos usar en la evolvente. Entonces en nuestro modelo tomaremos 10 puntos para definir el perfil del diente. Tú puedes escoger el número de puntos generadores de acuerdo al requerimiento de precisión de tu diseño. Déjame saber en los comentarios cuántos escogiste. El ángulo incremental
es el aumento angular que se aplica a la línea generatriz para ubicar los puntos de la envolvente entre el círculo base y el círculo de cabeza. Se obtiene dividiendo el ángulo de desarrollo sobre el número de puntos generadores menos 1. De esta forma obtenemos todos los valores necesarios para desarrollar el perfil envolvente de nuestro modelo. Estos valores también los puedes obtener desde la hoja de cálculo ingresando en la celda correspondiente el número de puntos generadores que hayas escogido. Con esta información ya podemos construir un diente con su perfil correcto y luego replicarlo para formar el engranaje completo. Así obtenemos todos los datos necesarios para elaborar nuestro modelo en SolidWorks y los organizaremos en una ficha clara y resumida que servirá como base para la segunda parte de este tutorial. Te recomiendo elaborar tu ficha de forma ordenada para facilitar el modelado. De esta forma concluimos la primera parte de este tutorial. Y con esto quedamos preparados para la segunda parte, en donde modelaremos en SolidWorks nuestro engranaje recto. Espero que este tutorial te haya sido útil y contribuya a mejorar tus proyectos. No olvides dejar tus comentarios, suscribirte, compartir y darle like al video. No te pierdas la segunda parte de este tutorial, donde complementaremos todo lo que vimos aquí.